Y para ello, el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, que nos acompaña otra vez en el programa. ¿Cómo has estado, Raúl? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Raúl, lo primero que quisiera preguntarte, ¿qué es el calentamiento estratosférico súbito? ¿Qué debemos entender por este concepto? ¿Y cómo se relaciona con el evento meteorológico que hemos estado anunciando durante las últimas jornadas? Bueno, como el nombre indica, el calentamiento estratosférico súbito es un alza muy violenta, muy rápida en la temperatura de la estratosfera antártica. La estratosfera es la zona de la atmósfera que está muy por encima de la superficie. Por encima de los 10 kilómetros sobre la superficie se habla de la estratosfera. Entonces, hace un par de semanas comenzó este evento, comenzó a calentarse muy fuertemente la estratosfera antártica, 30 kilómetros por encima de la superficie. En algunos puntos de la estratosfera sobre Antártica, la Ujú. temperatura llegó a acercarse a los 0 grados, una cosa extraordinaria, considerando que en esta época del año esa zona de la atmósfera antártica debería estar por debajo de los menos 70 grados. Es decir, Impresionante. varios puntos de la Antártica tuvieron calentamientos de más de 50 grados, una cosa impresionante que se ha dado en el pasado, pero que es extraordinariamente poco frecuente. La última vez que tuvimos algo parecido fue en el 2019 y el evento más importante de este tipo registrado en la atmósfera antártica fue el 2002. Así que bueno, este calentamiento estratosférico súbito en realidad es un síntoma de algo más que nos ha estado Claro. afectando, al menos desde el mes de mayo. Ese algo más es que está débil el vórtice polar. El vórtice polar es básicamente un ciclón a gran altura de aire que se mueve muy rápidamente en torno al polo y que mantiene confinado el aire polar a latitudes antárticas. Cuando el vórtice polar se debilita, este ciclón se debilita, masas de aire frío polar se le pueden escapar a la Antártica. Y los que tengan buena memoria habrán notado que en mayo tuvimos una ola de frío, no solamente en Ujú. Chile, sino en buena parte del cono sur. Una gran masa de aire se le escapó a la Antártica. Aire que debía estar en la Antártica se escapó. Y lo mismo volvió a pasar hace un par de semanas en Chile otra vez. Tuvimos Sí. otra ola de frío muy intensa durante julio, que no solamente causó temperaturas bajo cero en la zona central, sino que congeló el agua de varios fiordos en la zona sur del país. Eso es un síntoma adicional Perfecto. de la debilidad del vórtice polar antártico de esta temporada, que se ha traducido en un calentamiento estratosférico súbito que va a debilitar aún más el vórtice polar. Y las consecuencias, las vamos a conversar, no son solamente olas de frío, también trae lluvia. Bueno, y este incremento que tú señalabas en la temperatura de una zona de la Antártica es aún más llamativo en esta época del año, como nos has enseñado también en otras ediciones de CNN Tiempo. ¿Cómo se relaciona este evento o cómo impacta esta situación, por ejemplo, en la zona central de nuestro país, en el Chile continental, y cómo se vincula con el evento meteorológico que hemos anunciado durante la última semana? Bueno, viste que al final todo esto del evento de calentamiento estratosférico súbito es una señal más del debilitado vórtice polar, que es este ciclón a gran altura que mantiene, Ujú. entre comillas, ordenada la atmósfera, como que el ciclón este gran altura mantiene el aire polar confinado al polo y mantiene el aire no polar, el aire menos frío que está alrededor de la Antártica, lo mantiene alejado de la Antártica. Entonces, como el vórtice polar está débil, se ha desordenado la atmósfera del hemisferio sur. Se han escapado estas masas de aire frío desde latitudes árticas, desde la Antártica, se han escapado estas masas de aire frío causando olas de frío, pero también desde el océano austral, este océano que rodea al continente antártico, donde abundan las tormentas, también se han escapado de ahí algunas tormentas. De hecho, se Ujú. escaparon algunas tormentas en mayo, tuvimos uno de los meses Sí. de mayo más lluviosos en los últimos años, tuvimos el mes de junio más lluvioso desde el 2002. Es cierto que julio estuvo seco, uno de los secos más registrados, pero comenzamos agosto otra vez con lluvias. Es probable que este sistema frontal, que va a comenzar a impactar en las próximas horas a la zona central, pero ya estaba afectando en las últimas horas al sur de Chile, Sí. es una tormenta de alguna manera que no hubiese alcanzado la zona central si no hubiese tenido una configuración sinóptica que a su vez es facilitada por el debilitado vórtice polar. Más claro, Entiendo. las probabilidades de tener lluvia como la que vamos a tener en las próximas horas eran más bajas de no ser porque el vórtice polar este año ha estado inusualmente débil. Y esa proyección, Raúl, también permite afirmar que es probable que tengamos otros sistemas frontales durante el mes de agosto, incluso acercándonos a la primavera. Sí, es decir,
Exactamente esa es la gracia. No podemos afirmarlo con certeza plena, pero digamos que los chances de tener precipitaciones hoy son más altos que si no fuese el caso. Tú sabes que Entiendo. al mismo tiempo, mientras estamos teniendo estas anomalías en la atmósfera antártica, también hay otras anomalías que ustedes seguramente han conversado previamente en el trópico. En el trópico se está desarrollando la niña. La niña a nosotros nos roba precipitaciones. Pero el efecto de la niña, que probablemente hizo que julio fuese tan seco, o ayudó, contribuyó a tener este mes de julio más seco registrado al menos desde 1950 en la capital, compite con este otro efecto, el debilitado Ah, vórtice polar, que podría traernos, gracias al escape de alguna tormenta desde el Océano Austral, lluvias a la zona central. ¿Te fijas? Entonces, nosotros esperábamos que este segundo semestre fuese seco. Probablemente va a ser más seco que el primer semestre por la niña, pero este vórtice polar, que ya te digo, nos ha traído inconvenientes vía olas de frío, podría traernos también precipitaciones en un semestre que pensábamos iba a ser más bien seco. Vamos a ver. me surgen dos dudas respecto a tu respuesta anterior. ¿Debiésemos tener entonces también olas de frío más allá de lo proyectado originalmente o más allá de lo habitual? Sí, bueno, ya tuvimos. Tú sabes, Sí, nosotros claro. tenemos olas de frío de vez en cuando, ¿verdad? Por ejemplo, lo típico, para que tú tengas una idea, es tener entre una y dos olas de frío por año. Pero este año nosotros en la capital y en el sur del país es similar, hemos tenido tres olas de frío. Ya eso es Sí, claro. raro, ¿te fijas? Ya eso es especial. Pero además de eso, todavía nos queda otra mitad del invierno y el inicio de la primavera. Es decir, hay posibilidades, buenas posibilidades de que este evento, este desorden en la atmósfera, te fijas, donde los aires que deberían estar confinados al polo, el aire frío polar, se puede escapar, podría traernos otra ola de frío. Las probabilidades están de que este año tenga todavía más olas de frío de las tres anormales que ya hemos tenido. Y además no son olas de frío normales, es decir, tener temperatura bajo cero es algo razonable, pero te fijas, hemos tenido temperaturas tan frías que ha habido fotos que han circulado en redes sociales de gente Sí. caminando por los fiordos congelados de la Patagonia. La Patagonia es fría en invierno, pero no como este año. Este ha sido un año Bueno, de especial, hecho, sí. marcado por esta debilidad en el vórtice polar. De hecho, recordemos que hace un par de semanas atrás se tuvo que llegar a suspender clases en algunos colegios Así es. de la región de Magallanes porque derechamente las tuberías estaban congeladas y no salía agua potable, no había suministro para poder recibir a los estudiantes. Raúl, a Sí, propósito de lo que estábamos conversando, tú mencionabas anteriormente el fenómeno de la niña que compite con este sí, otro evento, con este sí. otro fenómeno y no genera aún el impacto que generalmente se le asocia al fenómeno de la niña. ¿Cuándo se debiese instalar con fuerza el fenómeno de la niña en el Chile continental? Bueno, último pronóstico estacional de la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, la NOAA norteamericana, indica que hay más de un 70% de probabilidades de que la niña se instale completamente durante nuestra primavera. Es decir, en un par de meses deberíamos tener la niña. En la última semana cayó significativamente la temperatura superficial del Pacífico. Al final, la niña y el niño dependen de qué tan cálido, en el caso del niño, qué tan frío la temperatura superficial del Mm. Pacífico tropical frente a las costas de Ecuador y Perú está. Así que la temperatura en esa zona del mundo está cayendo, la temperatura superficial del mar, así que la niña viene. Y como te digo, los chances de que esté instalada durante en los próximos 2 meses son bien, bien, bien altos. O sea, es muy probable que suceda. Así que eso probablemente haga que el segundo semestre otra vez sea más Mm. seco que el primer semestre. El primer Entiendo. semestre fueron generosos en términos de precipitación, nos fue súper bien en términos de lluvia, pero el segundo semestre se esperaba, de hecho, que fuese bastante seco, pero ya no va a ser. Te fijas, mañana en pocas horas vamos a tener precipitaciones. Desde ayer hemos tenido precipitaciones generosas en el sur. Es Mm. decir, ya no va a ser tan seco justamente por este problema del vórtice polar. Más allá de que el vórtice polar, la debilidad del vórtice polar que ha marcado estos últimos meses en la Antártica, tiene ese lado, entre comillas, nos causa inconvenientes, ¿verdad? Estas olas de frío que contribuyeron a suspender clases. Tiene este otro lado no tan negativo, que es traernos precipitaciones, justo en un semestre en que la niña nos las podía restar. ¿Te fijas? Tiene ese lado bueno. Sí, claro. Pero hay otro problema. Te fijas que como la atmósfera está desordenada, no solamente que se le escapan masas de aire frío desde la Antártica al continente, sino que pasa al revés. Masas de aire desde Sudamérica o desde el Pacífico se meten, incursionan al continente antártico. Entonces, mientras nosotros hablamos, Ah, hay zonas de la Antártica, no en la parte alta de la Antártica, no, 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 en la troposfera antártica, pegado a la superficie, donde la temperatura en este momento es 20 grados por encima de típicos para la fecha. Es decir, mientras hablamos, la Antártica está sufriendo ujú. una extraordinaria ola de calor de escala continental, algo que no se había observado
hace varias décadas atrás. En la Antártica a veces hay olas de calor, pero esto es una ola de calor que cubre prácticamente todo el continente antártico, debido a que está tan desordenada la atmósfera que se le escapa el aire frío desde la Antártica hacia el continente, pero también le pasa al revés a la Antártica. Es decir, estas cosas son todas malas. Vamos a ver a fines de año dónde quedamos, ¿te fijas? Sí, Pero claro. a veces uno gana, a veces otros pierden. La suma neta es mala para el planeta. Claro, importante conversar esto, Raúl, proyectando también lo que podrían ser los próximos meses o las próximas semanas, pensando en que en el mes de septiembre llega la primavera y Sí, claramente bajas o bajísimas temperaturas en esa época del año tiene impacto no solo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino también en industrias como por ejemplo la agricultura o también en la producción más pequeña en algunas regiones de nuestro país. Raúl, dos preguntas para terminar. Lo primero, este impacto de lo que sucede en la Antártica no solamente afecta al Chile continental, sino también a otros países cercanos. Y sí, finalmente te quisiera sí. agregar una segunda pregunta respecto al evento meteorológico que hemos anunciado durante las últimas horas, durante las últimas semanas. ¿Cuál debiese ser el impacto de este sistema frontal y en qué zona del país debemos concentrar la mayor preocupación? Bueno, la primera es que todo este desorden afecta a todo el hemisferio sur. Entonces, los Ok, que siguen las noticias no solamente tienen que haber notado las olas de frío que nos han afectado a nosotros, sino que las olas de frío que nos han afectado a nosotros también han afectado a otras zonas pobladas del hemisferio sur. Hubo nieve en Sudáfrica hace pocos días. Hubo una ola de frío hace un par de semanas. Mientras nosotros teníamos frío en la zona central, también en Buenos Aires, la temperatura cayó por debajo de 0 grados, cosa que no había sucedido en Buenos Aires desde hace largos 13 años, y tuvieron un sí, récord de frío en algunos puntos de Australia. Es decir, es todo el hemisferio sur que ha estado afectado por estos escapes de masas de aire polar desde la Antártica hacia zonas habitadas del hemisferio. Esa es la primera. La segunda es que esta tormenta que te conversábamos al comienzo, que quizás sí, no lo sí, hubiéramos tenido porque la niña no lo iba a dejar venir, pero por otro lado, este sistema, esta debilidad del vórtice polar quizás ha permitido que se le escape al sí, sí. océano austral una tormenta que nos va a traer lluvias abundantes. Estas lluvias abundantes además vienen alimentadas por un río atmosférico. Si la tormenta está advectando aire de origen tropical, y ese aire de origen tropical, como todos sabemos, no solo es cálido, sino que es bien rico en humedad. Esa humedad, cuando llegue al continente, va a ser forzada a ganar altura, se va a condensar formando grandes nubes y se esperan abundantes precipitaciones. Podrían superar en algunos puntos del sur de Chile los 100 milímetros. Tú sabes que así como los huracanes, los que siguen las noticias internacionales saben que tienen categoría, la categoría 5 es la peor. Los ríos atmosféricos también tienen categoría Sí, claro. y la categoría 5 es la peor. Y este río atmosférico, que ha estado golpeando ya a parte del país en el sur, tiene alta categoría, es decir, es un río atmosférico que va a traer muchas precipitaciones, y las precipitaciones en un país cordillerano como nosotros aumentan el riesgo de aluvión. Así que hay que estar muy atento a las señales de alerta que emita Sí. la CENAPRED. Claro, ha habido un llamado a la prevención desde Senapred, incluso el propio presidente de la República se ha referido a su regreso de su gira internacional a este tema, a fortalecer precisamente el trabajo preventivo respecto a este nuevo evento meteorológico. Muchas gracias, Raúl Cordero, por esta explicación y otra vez comprobamos el impacto que tiene la Antártica, lo que sucede allí en todo el planeta respecto a lo que genera en el clima y a las variaciones que causa. Muchas gracias otra vez. Eso. Que tengas una excelente